En términos del mundo que estamos viviendo hoy en día, Malvinas es la brújula porque de alguna manera nos sirve para pensar qué política exterior queremos tener y cuál va a ser la inserción argentina a nivel internacional. Estamos hablando de riqueza argentina usufructada por el colonialismo británico. Hoy la mirada está puesta en todos lugares donde haya recursos naturales. Y fíjense lo que está pasando con las tierras fértiles de Ucrania. Hoy hay una guerra. Ahora bien, una cosa es la preservación de nuestro ambiente con mirada o perspectiva de soberanía, o la cuestión ambiental con una mirada colonial. El Atlántico Norte, bueno, ahí el árbol ya está manifestándose. Para mí está diriendo, ¿no? Sí, ambientalismo con perspectiva de soberanía. ¿Cómo estás, Juan? Bueno, muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, todo bien. Me gustaría un poco hablar, de Malvinas, en clave actual, un poco. Vos hablas mucho de la malvinización como un tema muy importante. Y bueno, te quería preguntar un poco cómo estamos en ese camino y también, ya que estamos en el Museo Malvinas, ¿qué mirada le pones al Museo Malvinas en eso? Bien, a nivel malvinización, a pesar de lo que pase a nivel nacional, estamos muy bien y estamos avanzando, porque la malvinización es del pueblo argentino. Es decir, independientemente de lo que pase a nivel superestructural, gobierno nacional o gobiernos provinciales, el pueblo tiene su propia agenda. En ese sentido, el museo, ya que cumplimos 10 años este 2024, la verdad que estamos viendo la cosecha de lo que fue la siembra de hace 10 años, porque de alguna manera el museo fue un disparador, ya sea por estar a favor o tener matices en cuanto al contenido del museo. Lo que ha pasado en estos últimos 10 años es que se han inaugurado museos Malvinas a nivel federal, y además muchos de esos museos han tenido como protagonistas a nuestros veteranos, que lo han hecho en conjunción con los gobiernos locales, municipales, y a su vez el contenido que ha ofrecido el museo, tanto a nivel realidad material como realidad virtual en las redes sociales, de alguna manera logramos instalar la historia completa de Malvinas vista de una lógica bicentenaria. Es decir, no que la historia de Malvinas arranque el 2 de abril del 82, sino que empiece prácticamente desde la Revolución de Mayo hasta nuestros días. Sí, en ese sentido, vos frente al mundo tan complejo en el que estamos, vos hablas un poco también de que Malvinas podría ser una respuesta de cómo Argentina debería posicionarse en este mundo. Quería que nos cuentes un poco cómo sería esa mirada y en ese sentido un poco ¿qué importancia crees que debería tener el sur o la mirada hacia el sur en una planificación política nacional? Bien, yendo a la primera... Sí, re larga. Malvinas es un eslabón muy importante, por un lado, en términos de diseño de política exterior, política de defensa, pero también a nivel interno, en términos de políticas educativas y políticas culturales. Nosotros en 2022, cuando se cumplieron 40 años de lo que fue la Guerra de Malvinas, lanzamos esta consigna Malvinas nos une, que ha tenido muy buena repercusión. De hecho se sigue usando, a pesar de que ya pasaron 2 años. Y creo que en términos internos es fundamental ver Malvinas como la verdadera solución a lo que los medios de comunicación llaman la grieta, que además ha evolucionado en internismo, ¿no? La grieta de la grieta. En términos del mundo que estamos viviendo hoy en día, Malvinas es la brújula porque de alguna manera nos sirve para pensar qué política exterior queremos tener y cuál va a ser la inserción argentina a nivel internacional. Cuáles van a ser nuestros aliados, con quiénes vamos a priorizar nuestro vínculo exterior, tanto políticamente como también en términos económicos y comerciales, incluso de inversión extranjera directa, y de la mano de la política exterior, la política de defensa, que me parece una cuestión no menor. Y en relación al sur, bueno, el sur también es otra brújula, si se quiere, de nuestro país, porque no podemos recuperar Malvinas con un sur, de alguna manera, dejado de lado por el gobierno nacional. Y cuando digo gobierno nacional, incluyo también a lo que es la totalidad de la dirigencia política argentina, también la conjunción de los gobiernos provinciales. Y en este sentido, una forma de recuperar Malvinas es posicionándonos mejor en la Antártida. De hecho, en la Antártida somos potencia, somos el país con mayor cantidad de bases permanentes y temporarias. Y otra cuestión vinculada con el sur tiene que ver con la economía. ¿Qué tipo de economía patagónica o fueguina vamos a querer? Y en este sentido, para mí, la ley 19640 de promoción económica y territorial de Tierra del Fuego, llamada la promoción industrial, digamos, se llama así, con esas famosas obleas en nuestros teléfonos celulares, aires acondicionados, monitores, bueno,
el desarrollo económico del sur es fundamental para pensar de forma seria una posibilidad de recuperación de soberanía en nuestras islas. Bueno, cuando hablas de la grieta, también como que nosotros en ese ámbito se ve como una política, vos decís, pendular, en el sentido de que, bueno, viene un gobierno, va hacia un lado, viene otro gobierno, va hacia otro. ¿Cómo crees que se puede instalar como una política de Estado en ese sentido, que vaya más allá de las miradas políticas de los gobiernos que asuman, siendo que la grieta en nuestro país atraviesa también eso? Sí, lamentablemente, sí, la grieta también llegó a Malvinas, pero no es una grieta del pueblo argentino, es una grieta de la dirigencia y cuáles son la toma de decisiones que hace la dirigencia en términos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, y si me corres un poco, también el Poder Judicial. Digamos, no nos olvidemos que el Estado son los tres poderes y la responsabilidad política en relación a Malvinas es del Estado en su conjunto, digamos, no solamente del Poder Ejecutivo, aunque obviamente tiene la mayor responsabilidad porque es quien diseña la política internacional de nuestro país. Por eso, para mí, la solución es la malvinización. Es decir, cuanto mayor grado sea de malvinización del pueblo argentino, mayor va a ser el grado de interés sobre el tema. El grado de interés va a llevar a una mayor necesidad de querer controlar y querer saber qué es lo que está pasando, cuáles son las políticas públicas que se están llevando a cabo con este tema. Sí, eso te quería preguntar, porque vos decís, bueno, el pueblo argentino está muy malvinizado, y es verdad, o sea, como que todos... no hay mucha gente que diga Malvinas no es Argentina, o sea, es como una consigna que está muy incorporada. Bueno, debe ahora ser un 3%, salió una sí. encuesta hace poco y hay un 3%, pero el 3% al lado de un 97%, supongamos. Por supuesto, pero ¿cómo llevas eso a que, o sea, que ese sentimiento por Malvinas y todo se transforme en, bueno, respuestas cuando un gobierno va para otro lado, ¿no? O cuando no apuesta por eso? El punto de partida es que el pueblo es malvinero. La malvinización es profundizar esa identidad de base que es las Malvinas son argentinas, que es como la consigna de base, el piso. Ahora, ese piso hay que generarle una estructura, paredes, ventanas, un techo, el contrapiso. Bueno, esa estructura sería la malvinización y como tal lleva mucho tiempo. Nosotros usamos como ejemplo lo que fue la marcha espontánea y masiva en contra del 2x1 en 2017, donde, por ejemplo, el Poder Judicial asomaba con la idea de aplicar este beneficio penal a personas con condena firme por crímenes de lesa humanidad, y de repente hubo una pueblada en 2017 que obligó a dos poderes del Estado, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, en tiempo récord, casi diría yo 24, no más de 48 horas, para revertir esta situación. Entonces, si eso existió, el objetivo es poder generar algo similar en relación a Malvinas. Lo que estamos viendo hoy en día, por eso digo, estas cosas van a llevar tiempo, es que cada vez se habla más de Malvinas en los medios de comunicación y en las redes sociales. Si yo lo comparo de cómo era la cobertura de Malvinas hace 10 años, la repercusión de algo vinculado con la política exterior era nula. O la visita de un alto funcionario británico a las islas no tenía la repercusión que por ahí tiene hoy en día. Entonces, si yo comparo con los últimos 10 años, avanzamos muchísimo. ¿Eso significa conformarse? No, de ninguna manera. De hecho, para mí sigue siendo poco, pero bueno, uno también tiene que mirar esos pequeños eslabones que se van construyendo para que después en el futuro, cuando se tome una medida de política exterior contraria a nuestros intereses, haya una respuesta. Exactamente, un reflejo popular. Porque tal vez, bueno, el 2x1 sí, hay como consignas que están tal vez más incorporadas, y siento que tal vez Malvinas o mismo la Antártida, o la importancia también económica para nuestro país tener una mirada al sur, no es algo tan fácil, digamos, o por lo menos no se transmite tanto en una agenda pública o en medios. No sé cómo lo ves eso, pero... Yo creo que en parte tiene que ver con una concentración demográfica en donde estamos ahora, ¿no? Los grandes centros urbanos que son Buenos Aires, Rosario, Córdoba y, si querés, Tucumán. O sea, de hecho, si sumamos la ciudad autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, casi la mitad del país está ubicada en esta región geográfica. Mientras que hay una necesidad también de desarrollar económicamente el sur para también equiparar un poco, si se quiere, el poblamiento de nuestro país en términos federales. Cuando uno viaja al sur y va a ciudades como, no sé, Trelew, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Río Grande, el espíritu malvinero está muy fuerte. Pero bueno, quizás también esa cuestión también influye. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en un mapa inverso
cómo se estructuró lo que eran los dispositivos del terrorismo de Estado, vemos que el fenómeno es exactamente inverso. Tendió a estar concentrado en Buenos Aires, en La Plata, en Córdoba, en la provincia de Santa Fe, ni hablar en Tucumán. Entonces, de alguna manera, creo yo que el 24 de marzo, en estos pagos, si se quiere en términos geográficos, más la marcha que siempre fue muy masiva, de hecho ahora sale desde la Exesmas, es casi una procesión que va desde Núñez hasta Plaza de Mayo, hay un reflejo con esta cuestión, que además llevó mucho tiempo, me atrevo a decir casi desde que arrancó, recuperamos la democracia en el año 83, y creo yo que con Malvinas, en el medio tuvimos por lo menos 20 años de desmalvinización, es decir, un repliegue en la cuestión Malvinas en términos de política exterior, en términos educativos, reivindicativos, culturales. Entonces, nada, esto no es para personas ansiosas, esto nos va a llevar mucho tiempo, pero bueno, el objetivo es muy claro, tenemos que recuperar nuestras islas y hacia allá vamos. Bueno, una de las cosas que nombrás es el tema de la población, ¿no? Como habría que tener una política más de población, de poblamiento hacia la Patagonia. Y cuando nombrás el régimen fueguino, que si querés nos puedes contar un poco qué sería y cómo fue importante eso para la industria que tenemos en Tierra del Fuego, y si eso se podría replicar en otras partes de la Patagonia. Bien, en realidad la idea de reducir la alícuota de impuestos o de la carga fiscal a ciertas regiones para su desarrollo económico arranca desde que empezó la patria, básicamente en el siglo XIX. De hecho, hoy Malvinas es una dependencia de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur, pero en algún momento del siglo XIX, Tierra del Fuego, la Isla de los Estados, era una dependencia de Malvinas, la lógica era inversa. Y ya desde 1828 tenemos el primer antecedente de hacer de Malvinas una zona libre de impuestos, no solo de impuestos de producción nacional, sino a su vez libre de impuestos de importación o exportación, que es lo que pasa hoy en día en Tierra del Fuego, que es una zona franca toda la provincia, pero la Isla Grande, es decir, donde están Río Grande, Tolwyn y Ushuaia, es un área aduanera especial, que a su vez acompañada con el subrégimen de promoción industrial, había incentivos para que distintas empresas, de alguna manera, decidieran instalar las industrias, las fábricas en Tierra del Fuego y no tener incentivos para instalarlas en lugares donde ya hay un desarrollo industrial importante como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Y esto se ha convertido en una política de Estado. Esta ley es de fines del 72, en tiempos de la NUCE, pero los mentores de esta ley en realidad fueron un radical intransigente venido desarrollista llamado Ernesto Campos, que fue 3 veces gobernador de Tierra del Fuego, y el general Perón. A tal punto que esta ley se termina de ratificar en el Congreso de la Nación cuando se recupera la democracia en el 73. Y lo que tenemos hoy en día en el siglo XXI es una capacidad industrial instalada, y son pocos los países que tienen industria electrónica como la que tenemos en Tierra del Fuego. Así como estamos en el club de países que lanzaron satélites, estamos en el club de países que tienen energía nuclear, somos uno de esos pocos que tienen esa capacidad industrial que no solo sirve para bienes finales, como dije recién, teléfonos celulares, aires acondicionados, monitores, sino que permitió, para dar un ejemplo muy concreto, cuando fue la pandemia en 2020, se logró un convenio entre una empresa electrónica fueguina con una de electromedicina de Córdoba para producir respiradores artificiales, en un momento donde la Argentina no los producía y no había importación porque cada país en un contexto de pandemia se estaba guardando su producción interna. Entonces creo yo que quienes en realidad atentan contra la industria fueguina son personas que responden a los intereses británicos, que pretenden que Tierra del Fuego esté despoblada, que no tenga un desarrollo económico y por supuesto la desindustrialización de la Argentina. Y bueno, si después hablamos en términos de defensa, bueno, hay un potencial ahí que bueno, ahí las cosas se ponen un poco más pesadas, si se quiere. Ok, sí. Lo dejo ahí picando. Okay. Bueno, hablando de esto en términos económicos, vos decís, bueno, Malvinas también puede ser una respuesta a los problemas económicos. ¿A qué te referís? Bueno, quizás lo que muchos no saben y que también de alguna manera del museo logramos también instalar es que hay una creencia de que lo que está en juego es nada más que el archipiélago de Malvinas, la isla Soledad y la isla Gran Malvina, y nada más. Bueno, a eso hay que sumarle las mal llamadas Georgias del Sur o Isla San Pedro o las Sándwiches del Sur. Ahora, lo que pasó después de la Guerra de Malvinas es que los británicos pasaron de ocupar las islas y tan solo 3 millas alrededor de cada una a ocupar 200 millas de mar argentino.
Eso hizo un cambio cualitativo en la economía colonial británica en nuestras islas, que si nosotros dividimos lo que se tiene de renta pesquera y lo que se produce en Malvinas, dividido la escasa cantidad de habitantes, que son 3.200 nada más, nos da con que Malvinas tiene unos PBI per cápita más altos del mundo. Ahí a la par de Luxemburgo, Liechtenstein, cuando antes de la guerra y en los 70 los isleños se estaban yendo de las islas porque la verdad que no tenían forma de vivir y de subsistir. La economía de Malvinas preguerra era realmente muy mala, era sinónimo de precariedad absoluta. Y cuando hablamos de esa riqueza, estamos hablando de riqueza argentina usufructada por el colonialismo británico. Y estamos hablando del orden de los promedio, ¿no?, por año, en totalidad, entre los 1.000 y los 1.500 millones de dólares al año. El otro día salió la cifra que la minería aporta al Producto Bruto argentino 2.000 millones de dólares. La minería. Siempre que se habla de minería se habla de litio, bueno, de oro. Bueno, no es... terrible, pues son todos nuestros recursos. Exactamente. Entonces creo yo que parte de las posibles soluciones a la economía argentina tiene que ver con la recuperación de nuestros espacios marítimos, con los ingresos también de turismo en relación a ese turismo que cada vez hay mayor demanda en el Atlántico Sur, en conjunción con el turismo antártico, y de la mano de eso lo que se está discutiendo hoy en día es quién se va a quedar con la logística antártica. Bueno, otro tema que venías nombrando es el tema de la logística. Y te quería preguntar, bueno, ¿cómo estamos de cara a eso? Si lo podemos aprovechar, lo estamos aprovechando. Y cómo, si sigue estando en pie la base integrada en Ushuaia, que fue una propuesta del gobierno anterior. Bien, primero que sí, digamos, el proyecto sigue estando en pie. Ese proyecto fue realmente un tema de discusión a nivel internacional respecto de cómo se financiaba. Sí. En 2000 Hubo como polémicas. hubo muchas polémicas. Chinos, si no. Exactamente, bueno, El proyecto en sí estaba propuesto como financiamiento nacional, ¿o no? originalmente se estaba evaluando la posibilidad de financiamiento externo porque claro, como estamos tan mal económicamente, la primera propuesta es a ver si podía haber alguna cooperación con algún país de afuera. Ese país de afuera podría haber sido China. Hasta que bueno, vino el jefe del Comando Sur, el anterior a Laura Richardson, fue a regalar palas, literal, en Ushuaia para la nieve, y dijo, con China no, y se fue, ¿no? Como Papá Noel vino, regaló palas y se fue y dijo, con China no. Ahora ellos pueden decirnos con quién Nos pueden sí, con sugerir, quién no. Después uno toma la decisión soberana. A lo que, bueno, en ese momento el Estado argentino dijo, bueno, ¿no la quieren hacer con nosotros? No. ¿Por qué? Porque tampoco pueden pelearse con los británicos en Malvinas. Claro. Entonces, bueno, ¿y con quién lo hacemos? No sé, háganla. Entonces, bueno, en ese afán argentino de siempre buscarle la vuelta y buscar una solución, se llegó a una opción que es un convenio entre el Ministerio de Defensa con el astillero Tandanor. Entonces, no necesitamos ayuda absolutamente de nadie. O sea, podría ser financiada localmente. Financiado por el FONDEF, el Fondo Nacional de la Defensa, que bueno, es como una partida presupuestaria hecha a medida en tiempos de pandemia para de alguna manera poder revitalizar presupuestariamente la política de defensa nacional. Y la piedra fundamental se hizo en marzo de 2022. Tandanor empezó a de alguna manera traducir los planos y los diseños en actividades concretas en Ushuaia, en esta base naval integrada. Y bueno, y en el medio está, esto se da en el marco de una guerra fría, si se quiere, guerra de infraestructura, a ver quién llega primero, entre Punta Arenas, Chile, el eje Río Grande, Ushuaia, que es el que hablamos recién, o Puerto Argentino bajo ocupación británica. ¿Quién se va a quedar con la logística antártica a nivel mundial? Logística que se paga en dólares, en un contexto donde hay escasez de divisas, necesitaríamos dólares. Bueno, una forma de obtener dólares es invertir. La logística antártica sería un puerto donde puedan llegar los buques. Exactamente, y hacer una parada técnica. Y hacer una parada. Fundamental además, porque estamos hablando de que cada vez hay mayor deseos de hacer ciencia en la Antártida. Naturalmente todas las misiones científicas, al menos de Europa, van por vía del Atlántico, a diferencia de Australia y Nueva Zelanda, que van del otro lado del continente antártico. Y si un buque científico belga, español, italiano quisiera hacer ciencia en la Antártida, bueno, en algún momento va a tener que hacer una escala técnica.
La pregunta es ¿dónde va a ser esa escala técnica? ¿Va a ser Puerto Argentino bajo ocupación británica o va a ser Ushuaia? O sea, hoy ninguno de los tres lo tiene. Digamos, lo que se está haciendo es escalar la infraestructura logística. Ok. Ahora, quien lo escale primero va a tener una mayor ventaja en relación a los demás que hayan quedado relegados en términos de inversión de infraestructura. Sería bastante clave económicamente también. Fundamental. No, y en términos geopolíticos. Y en términos geopolíticos, sí. A ver, lo que pasó en abril de este año fue que vino la actual jefa del Comando Sur, Laura Richardson, se hizo un acto con el presidente de la Nación, el ministro de Defensa, donde se anunció que aparentemente Estados Unidos participaría en la construcción de esta base naval integrada. El tema es que eso se anunció verbalmente. Después, cuando el ahora ex jefe de gabinete, Pose, compareció en el Congreso de la Nación, desmintió ese anuncio. Entonces, jurídicamente hablando, no se firmó nada, políticamente hablando, no se confirmó nada. Ahora, esto se tiene que terminar sí o sí. Si nosotros no avanzamos en este proyecto y no invertimos en defensa, o se está evaluando desafectar del Estado Nacional el astillero Tandanor, bueno, vamos a estar en problemas para construir esto. Es decir, la verdad que estamos en una situación delicada porque los países avanzan, ¿no? La política internacional no perdona. A diferencia de la nacional, que bueno, puede haber un cambio de gobierno, un cambio de coyuntura, corregir una Y los partida. errores internacionales se pagan más caro también. Carísimos, son muy caros y lo pagan generaciones. Como punto positivo para, digamos, levantar un poco el optimismo, digamos, ¿no? Se terminó de reinaugurar la base Petrel en la Antártida. Una base que era ex permanente, devino en temporaria, dado que hubo un incendio, volvió a tener el estatus de permanente, hoy opera todo el año, y como si fuera poco, se inauguró una pista de aterrizaje. Hoy la Argentina es uno de los, por no decir el único país del mundo que tiene a falta de dos pistas de aterrizaje operativas para poder bancarse el aterrizaje del típico avión Hércules, ¿no? Que no solamente sirve para llevar seres humanos, sino también maquinaria y otros elementos fundamentales que hacen a la vida en la Antártida. Y ya con la inauguración de esta base, que se va formalmente a inaugurar en noviembre de este año, ya por lo menos Brasil manifestó su intención de querer utilizar esa pista para sus misiones científicas en la Antártida. El uso de una pista de aterrizaje en la Antártida se paga en dólares, sí. No es que nos van a pagar en pesos, no, se paga en dólares, así que no solamente tenemos dólares desde el Atlántico Sur, en el eje Río Grande-Ushuaia, sino también en la Antártida misma. Las claves también está el pasaje bioceánico, tal vez hoy más nombrado, ya, dado que el canal de Panamá tiene menor rendimiento. Y te quería preguntar, ¿cómo estamos de cara a eso? Es un potencial. ¿Qué significa es un potencial? Por ahora no es probable, pero como poder pasar, puede pasar, digamos. Entonces siempre un país tiene que estar preparado en caso de que efectivamente Suceda. esa hipótesis poco probable suceda, exactamente. Además teniendo el conflicto ahí y Malvinas. Claro, es bastante complicada la situación, pero lo que está pasando hoy en día en Panamá es que, por un lado, a nivel internacional aumentó el calado de los buques. Entonces requieren los buques a nivel mundial, para optimizar el transporte, digamos, de los famosos containers, han desarrollado los astilleros buques de mayor calado y mayor capacidad de carga. Pero eso obligó a la infraestructura portuaria a nivel mundial a adaptarse al cambio del desarrollo de los buques. Entonces, lo que tenemos con el Canal de Panamá es que lo que sería la irrigación, digamos, del sistema de esclusas está suboptimizado. ¿Pasan buques? Sí, no es que no pasan, pero no está ni de cerca de lo que sería su máxima capacidad. Entonces hoy Panamá está haciendo obras de ingeniería para poder llegar a ese grado de optimización, para que estos buques de mayor calado puedan cruzar el canal sin ningún tipo de problemas, y en caso de que o no pudieran o tuvieran algún problema, como sí pasó con el canal de Suez, eso va a generar naturalmente un reordenamiento de las rutas comerciales a nivel mundial. Cuando pasó el canal de Suez en 2021, todo el comercio pasó del canal al Mediterráneo a usar una ruta alternativa que pasaba por la ciudad del Cabo en Sudáfrica, que es una ruta antiquísima del siglo XVI, siglo XV. Bueno, si el día de mañana llega a pasar algo de Panamá, todo el comercio internacional va a tener que pasar o por el estrecho de Magallanes, o por el canal de Beagle, o por el pasaje de Drake. Y ahí el rol de nuestro país, digamos, tendría
otra importancia si eso llegara a pasar. Pero puede no pasar, que es lo más probable, pero bueno, siempre hay que estar preparados ante cualquier eventualidad. ¿Y cómo estás viendo las políticas del gobierno nacional en ese sentido? Bueno, en términos de política exterior, veo nuevamente un giro de 180 grados, o sea, nuevamente caímos en la lógica del péndulo, donde se está recreando la estrategia de la década del 90 y la que implementó el Estado Nacional entre fines del 2015 hasta 2019. Después, quienes nos están escuchando harán los cálculos quién gobernaba en cada época, ¿no? Y esta lógica del péndulo, de hacer estos giros de 180 grados en la política exterior y la de Malvinas en particular, es muy nociva para nuestros intereses y es totalmente funcional al statu quo colonial, porque los británicos, ¿qué ven de afuera? Bueno, como no hay una política de Estado con Malvinas, espero que cambie de gobierno. Y así como puede aparecer un gobierno que haga del reclamo una política fuerte, firme, en cohesión con los países vecinos de América del Sur, puedo esperar a que venga un gobierno que no le interese la integración regional y que priorice el vínculo bilateral con el Reino Unido. ¿Plasmado en dónde? El directorio del FMI, por ejemplo. ¿Plasmado en qué? Posibles inversiones que no van a ser productivas. Hay personas que ingenuamente siguen creyendo que van a venir de vuelta los ferrocarriles ingleses del fin del siglo XIX, que van a volver a haber inversión, digamos, vinculada con la producción, no se van a revivir frigoríficos, o lo que termina siempre pasando, que es inversión financiera. En ese sentido, la verdad que no. Cada vez que se opera mediante la lógica del péndulo, Argentina pierde y los británicos terminan quedándose tranquilos en las islas. Y un tema que veo con mucha preocupación es que, bueno, hay dos tipos de países: los que reconocen la soberanía argentina y los que no la reconocen y son neutrales. Bueno, yo lo que estoy viendo es que se está generando tensiones con países que sí reconocen nuestra soberanía, como por ejemplo España, Brasil o China, y veo que por ahí se está privilegiando el vínculo diplomático con países, sin ir más lejos, en el caso del Reino Unido, que es contrario a nuestra soberanía en Malvinas. Bueno, nombrando a España, vos hablabas que España era por ahí central en el sentido de que, bueno, ahora con el Brexit podría ser una entrada para que Europa también reconozca nuestra soberanía. Y de repente un país que se está peleando con España es como justo ir para el otro lado, ¿no? Y no cualquier país, el principal interesado, que somos nosotros, la Argentina. Aclaro que la cosa de Malvinas es del pueblo argentino, no de un gobierno, de una coyuntura o una persona que ocupa el cargo de canciller de forma momentánea. Y España e Italia son dos países que son nuestra puerta de entrada a la Unión Europea. La Unión Europea como bloque es neutral frente a la cuestión de soberanía por ahora, pero ya rompió el silencio en marzo de 2023, cuando en una declaración conjunta CELAC-Unión Europea, la Unión como bloque acusó recibo de que hay una disputa de soberanía. Entonces ya por lo menos no fingen demencia en la cuestión Malvinas. Saben que hay una disputa entre la Argentina con el Reino Unido, y Argentina no está sola, está acompañada de América del Sur y de América Latina. Así que en este sentido es importante priorizar o cuidar el vínculo con España y con Italia en particular sobre este tema. Ahora vos decís, bueno, es como volver a una política un poco de los 90, ¿no? Ahora, hoy, de repente pareciera por lo menos que la Antártida empieza a tomar cada vez más importancia, tal vez por la escasez de recursos o como hay una mirada más puesta, si bien siempre fue central desde la Guerra Fría, pero hoy pareciera que la mirada está bastante más puesta ahí. ¿Vos cómo ves eso y qué peligro puede traer que nuestra política no esté apuntada hacia ahí? Yo creo que hoy la mirada está puesta en todos lugares donde haya recursos naturales. Bueno, sí. O sea, en ese sentido, el mar argentino también tiene sus ojos, exacto, a la par de la Antártida. En relación a la Antártida, bueno, hasta hace 5 años. Me refería como a todo nuestro país, a todo nuestro país, sí. También, me corres un poco, la zona núcleo de la Pampa húmeda también, y la producción de alimentos. O sea, si quieren, arrancamos así, de norte a sur. Pensemos lo que está pasando en Ucrania. Cuando hablamos de tierras fértiles con la capacidad de producción de la Argentina, son obviamente la zona núcleo de la Pampa húmeda, Ucrania y la cuenca del Mississippi y Missouri en Estados Unidos.
Algunos también incluyen a algunas tierras de Angola en esa lista. No hay más. Y fíjense lo que está pasando con las tierras fértiles de Ucrania. Hoy hay una guerra. ¿Qué está pasando en el mar argentino, en el Atlántico Sur? Bueno, el mar argentino es una de las zonas más ricas a nivel mundial, en términos de proteína animal marítima, si se me permite el término. Y dentro de lo que es Malvinas, no casualmente es la porción más rica del mar argentino. Entonces ya están los británicos ahí, y pasada la milla 200, que serían aguas internacionales, hay una gran flota pesquera china. Entonces, si nosotros conjugamos la pesca ilegal británica con la pesca no reglamentada china pasada la milla 200, bueno, vemos que todos están explotando el mar argentino. O sea, nosotros lo estamos explotando, pero claramente lo estamos subexplotando. Y la razón por la cual lo estamos subexplotando es porque hay potencias en nuestro mar que lo están explotando por nosotros y nos están impidiendo explotarlo. Gran Bretaña de forma ilegal, y en el caso de China, la no reglamentada, porque son aguas internacionales pasada la milla 200. Y además con la constante crisis que tenemos económica, como que de repente una mirada más puesta ahí sería Y aparte central. hablamos del hambre, y literalmente nos desgarramos las vestiduras por la cuestión del hambre en nuestro país, pero el hambre no es solamente la producción en tierra, es la pesca en el mar. Digamos, la pesca también es alimento, es proteína, son insumos fundamentales para la producción energética biológica nuestra supervivencia como seres humanos, como especie y como argentinos en particular. Entonces, me parece que también uno de los temas positivos que trae discutir Malvinas es discutir, bueno, qué pasa en nuestro mar, en un sentido amplio. Y por eso, de hecho, en pandemia hubo un centro de excombatientes de La Plata que una forma de transmitir la causa Malvinas y llevarla a algo tan llano era que en los comedores incluyeran cuestiones vinculadas con la pesca argentina. Entonces, no solamente pensar en... Porque somos un país marítimo también. Somos un país marítimo, exactamente. Entonces quizás... No lo tenemos incorporado tal vez culturalmente tanto. Claro, y quizás a través de la pesca, ni más ni menos que el estómago, algo tan sensible y tan real como eso, pensar la soberanía a través de la pesca. Y en relación a la Antártida, bueno, se creía que era el continente del futuro, hoy ya es el continente del presente. Y la prueba está que hoy el agua dulce cotiza en Wall Street. Entonces, pensar... Y es una de las reservas de agua dulce más grandes. Es la más Es importante. la más importante. Otra importante es el acuífero guaraní en el noreste. Así que nada, en términos de agua dulce estamos muy bien, pero estar bien también implica una gran responsabilidad para con nosotros mismos como pueblo y para las futuras generaciones de argentinos y de argentinas. Y bueno, cuando hablamos de recursos naturales también quiero incluir la cuestión de Brasil para mirarlo en espejo a Tierra del Fuego, porque Brasil creó un régimen de promoción industrial idéntico al de Tierra del Fuego en la región de la Amazonia. La famosa ciudad industrial es Manaus, ¿no? Manaus sería como el Río Grande, pero en vez del Atlántico Sur, en la Amazonia. Y por ahí uno creería, bueno, ¿y cuál es el objetivo de esta promoción económica con perspectiva de soberanía? Que la economía lleve a un poblamiento civil que de alguna manera genere presencia y por lo tanto un ejercicio real de soberanía sobre dichos territorios estratégicos. Y hoy con el diario El Lunes, esa decisión político-económica de Brasil tiene aún más sentido cuando hay seres humanos del Atlántico Norte que plantean de que la Amazonia es el pulmón del planeta. Y como tal es una irresponsabilidad que el pulmón del planeta esté bajo la soberanía nacional de un país. Y plantean la internacionalización de la Amazonia. Entonces, si imaginemos por un segundo ser brasileños. Y nos proponen desde el Atlántico Norte, sin hacer específica en ningún país o en ningún continente, ya imagínense quiénes viven en el Atlántico Norte, y que digan que nuestro país hay una porción que tiene que estar internacionalizado. ¿Por qué? Porque no podemos ejercer soberanía sobre nuestro propio país porque ya está, hay una agenda ambiental que está por encima de nosotros como nación y como país. Bueno, lo mismo pasa en la Antártida y en el Atlántico Sur. Por eso es importante la promoción económica tanto en Tierra del Fuego como en Sí, hay que Manaus. mirar eso también en nuestro país que está lleno de recursos y que todas las miradas están puestas acá, cómo nos posicionamos como país frente a eso, ¿no? Exactamente. O sea, es motivo de poner una alarma de repente. Sumo una más vinculado con este ecocolonialismo o colonialismo ambiental que tiene que ver con las áreas marinas protegidas. Colonialismo ambiental, me Sí, gusta. pero es así, Sí. o sea, a ver, yo tengo 34 años, yo soy una persona de transición entre lo que eran los de la generación X más
bueno, dale, contaminemos sin ningún tipo de control, y las nuevas generaciones, los centennials, que tienen entre 20 y 25 años, y la cuestión ambiental es un tema que es parte de una agenda generacional. Ahora bien, una cosa es la preservación de nuestro ambiente con mirada o perspectiva de soberanía, o la cuestión ambiental con una mirada colonial. Porque claro, los europeos, con todo respeto, ¿no? Los del Atlántico Norte, bueno, ahí el árbol ya está manifestándose. Para mí está diriendo, ¿no? Sí, ambientalismo con perspectiva de soberanía. En el Atlántico Norte plantean, bueno, nosotros contaminemos y nosotros nuestros cupos de contaminación los salvamos promoviendo en el sur medidas de protección ambiental. Doy un ejemplo aplicado en Malvinas. Este año 2024 el Reino Unido de Gran Bretaña declaró una zona de prohibición de pesca para preservar la fauna del Atlántico Sur, medida unilateral. Ok. Eso lo promocionaron frente a sus pares europeos, que estamos cuidando una superficie más grande que Gran Bretaña, marítima en el Atlántico Sur. Bueno, eso es ecocolonialismo. Otra cuestión, explotación de hidrocarburos. En Mar del Plata hubo incluso personas que hicieron, no sé, happenings, como decía Marta Minujín, en Mar del Plata, por la cuestión de la exploración de hidrocarburos. Ahora, las ONGs que promovían la no exploración y por ende la no explotación, vienen de países que, si uno mira el mapa del Mar del Norte, está perforadísimo hasta el núcleo de la Tierra con esta producción de hidrocarburos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que nosotros nos desarrollemos económicamente y que seamos lo más preservado posible para que cuando las papas realmente quemen en el norte, haya un lugar tipo tierra prometida en el sur. ¿Y cómo se traduce en eso? En pobreza. No da la escala económica de lo que en el norte proponen que tiene que ser nuestro modelo económico primarizado de exportación de materias primas con la cantidad de seres humanos que viven en nuestra región. Y lamentablemente tenemos diputados nacionales que por una extraña razón son tan permeables a estos proyectos, y hay uno que está en comisión, a veces no lo quiero mencionar mucho para no darle publicidad, ¿no? Porque me puede salir mal, que se pretende crear 6 nuevas áreas marinas protegidas en la parte que controlamos efectivamente. ¿Para qué? Para preservar el calado, es decir, esta fauna marina que migra y que nada, por ejemplo los calamares, para que cuando lleguen esos cardúmenes hacia Malvinas, los británicos lo pesquen en su totalidad. Es decir, nosotros nos abstendríamos creando áreas marinas protegidas para que ellos lo exploten. Exactamente. Tranqui. Entonces el mapa quedaría del mar que controlamos efectivamente, controlado por la Armada, la Prefectura Nacional, todo con prohibición de pesca. Si destruimos la industria pesquera argentina, no tendría sentido que haya barcos de bandera argentina pescando, porque nos estaríamos prohibiéndonos a nosotros mismos la pesca. Pero, ¿qué pasaría en un momento? Bueno, son recursos que después van a pescar los británicos en ese radio de 200 millas que controlan como desenlace de la Guerra de Malvinas del año 82. Entonces, nada. Bueno, creo que sí, quedó bastante claro la importancia, ¿no?, que tiene Malvinas y todo el sur. Con el mapa para que lo puedan incluir en la edición para que se vea, ¿no? O sea. Sí, sí. Bueno, me parece que dijimos cosas muy claves y que ya se tiró una línea importante hacia dónde debería ir el país. Así que, bueno, ¿algo más que quieras agregar? Nada, hay que leer, malvinizar, exactamente, hay que aprovechar también las nuevas redes sociales, las nuevas formas de comunicación. Necesitamos sostener, consumir y crear contenido en las redes, me parece fundamental. Sí, para difundir esto también y que quede más... con nuestra perspectiva. Y con nuestra perspectiva, claramente. Canales de YouTube que cuando uno empieza a investigar, viene de acá, viene allá, y después uno entiende por qué se dicen lo que dicen y por qué muchas veces en el inicio de YouTube o de TikTok te recomiendan tal video y no otro vinculado con Malvinas. Así que, nada, tenemos todo por hacer, somos una patria joven y creo que el mapa bicontinental argentino tiene que ser nuestra hoja de ruta para hacer de ese mapa una realidad efectiva y no una mera ilusión cartógrafa. Bueno, genial. Muchas gracias, Juan. Yes.